Mi grupo está conformado por Laura Gutiérrez, Andrea Simón, Sofía Grisales y mi persona, Ana Baena. Bueno, vamos a hablar sobre temas que ya hemos tratado anteriormente en clase, los cuales son el problema del estatus epistemológico de las ciencias sociales, la distinción y debate entre las ciencias naturales y ciencias sociales. También vamos a hablar sobre la modernidad y surgimiento del ideal científico, crisis de fundamentos y críticas contemporáneas, características del conocimiento científico, método, objetividad, sistematicidad, contrastación empírica y universalidad. También vamos a hablar sobre el paradigma sociocrítico y su implicación en la investigación social y relación entre las teorías, entre la teoría práctica e ideológica. Hola, hoy voy a responder a 2 preguntas importantes sobre las ciencias sociales, integrando algunos de los puntos clave que hemos trabajado en los talleres. Primero, el problema del estatuto epistemológico de las ciencias sociales. Básicamente, esto se refiere a la duda sobre si las ciencias sociales pueden considerarse científicas en el mismo sentido que las ciencias naturales. Esta duda surge porque, aunque el conocimiento científico se caracteriza por ser sistemático, verificable y basado en la observación, las ciencias sociales estudian una realidad muy distinta, la realidad humana, que es dinámica, cambiante y llena de significados. Por ejemplo, mientras que en una ciencia natural puedes realizar un experimento y obtener un mismo resultado una y otra vez, en las ciencias sociales no suele pasar esto. Si analizamos por qué una persona toma una decisión, debemos tener en cuenta factores históricos, culturales y personales. Además, en el taller que corresponde a este tema, las ciencias sociales nacen en el contexto de la modernidad, intentando seguir el modelo de las ciencias naturales. Pero aquí surge un problema, surge un interrogante, y es, ¿deben funcionar igual o necesitan métodos propios? Por eso, quienes defienden lo social deben saber justificar sus métodos y sus formas de producir conocimiento, especialmente porque no solamente buscan explicar algo, sino comprender. Ahora, sobre la distinción y el debate entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales estudian fenómenos estables de la naturaleza y buscan leyes generales, usando métodos experimentales y controlados, mientras que las ciencias sociales estudian fenómenos históricos y contextuales, donde los sujetos tienen conciencia, intenciones y significados. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la gravedad que el comportamiento de un grupo social. La gravedad es un fenómeno natural, funciona de manera constante, predecible y universal. Por ejemplo, si dejas caer algo, este siempre va a caer igual, sin importar el contexto o quién lo esté observando. En cambio, el comportamiento de un grupo social depende de factores como la cultura, la historia, las emociones, las creencias y el contexto. Es decir, que las personas son conscientes y tienen intenciones, y no todas van a reaccionar igual. También, desde los talleres entendimos que esta distinción es cuestionada porque no siempre es clara. De hecho, la epistemología contemporánea propone entender la ciencia dentro de su contexto histórico y social, reconociendo sus límites y complejidades. Por eso, entender las ciencias sociales no es solo aceptar que son científicas, sino reconocer que estudian lo más complejo que existe, el ser humano. Bueno, hablaremos sobre la modernidad y el surgimiento del ideal científico, además de su crisis de fundamentos y la crítica contemporánea. Durante el curso hemos ido analizando cómo se construyó el conocimiento en las ciencias sociales, entendiendo que no es algo fijo, sino que es un proceso que va en constante cambio. En primer lugar, hablaremos sobre la modernidad y el surgimiento del ideal científico. En este, la ciencia se consolida como la principal forma de conocer la realidad, dejando de lado otras formas de explicación como son la religión o la tradición. La idea central era que el conocimiento debía ser objetivo, verificable,
y basado en un método, es decir, solo se considera válido aquello que se podía comprobar a través de la experiencia o la razón. Por eso la ciencia se caracteriza por ser descriptiva, explicativa, predictiva y además de esto crítica, metódica y sistemática. También buscaba ser universal, es decir, que sus resultados aplicaran para todos los casos. En este contexto surgen corrientes como el de empirismo, que nos dice que el conocimiento viene de la experiencia, y el positivismo, que propone aplicar un método científico al estudio de la sociedad. Sin embargo, aunque este modelo permitió muchos avances, también redujo la realidad social a algo muy medible, dejando de lado los aspectos como la subjetividad y el significado. La crisis de fundamentos y la crítica contemporánea. Vimos que este modelo entra en crisis porque no logra explicar completamente la complejidad social. De ahí aparecen las críticas contemporáneas que cuestionan la idea de una ciencia totalmente objetiva y neutral. Se empieza a reconocer que el conocimiento está influenciado por el contexto histórico, cultural y social. En este punto, el sujeto ya no es visto como alguien pasivo, sino como un sujeto cognoscente que participa activamente en la construcción del conocimiento. Surgen entonces enfoques como la fenomenología, que busca entender cómo las personas viven sus experiencias, y la hermenéutica, que se enfoca en la interpretación de los significados. También aparece el paradigma interpretativo, que plantea que la realidad social no es algo dado, sino que se construye a través de la interacción y el lenguaje. Esto cambia completamente la forma de entender la ciencia, pasando de explicar la realidad a también comprenderla. Para terminar, esto nos permitió ver cómo las ciencias sociales han ido evolucionando desde un enfoque más rígido basado en la objetividad hacia una versión más crítica, donde se reconoce la importancia del contexto y la subjetividad y la interpretación. Lo que nos da a entender que el conocimiento es una construcción en constante cambio. Adicional, como dato curioso, es que antes se pensaba que las ciencias sociales debían funcionar exactamente igual que las ciencias naturales, como la física o la biología. Pero hoy sabemos que estudiar a los seres humanos es algo muy complejo y que no solo se trata de medir, sino que también de comprender los significados. Bueno, y para terminar estos dos temas, como un dato curioso, tenemos que antes se pensaba que las ciencias sociales debían funcionar exactamente igual que las ciencias naturales, por ejemplo, como la física o la biología. Pero ya hoy en día sabemos que estudiar a los seres humanos es mucho más complejo, porque no solamente se trata de medir, sino también de comprender los significados, emociones y contextos. Bueno, vamos a hablar sobre el conocimiento científico. El conocimiento científico es la forma de entender la realidad basada en la investigación, la observación y la comprobación de datos. Se diferencia de otros tipos de conocimientos porque se utiliza en un proceso ordenado y busca resultados confiables, verificables y aplicables en diferentes contextos. Además, hayas que muchos descubrimientos se lograron gracias a seguir rigurosamente este método. Y la información no termina ahí, te explico las características. Bueno, como principal tenemos la objetividad. ¿Qué es? Pues ella busca describir la realidad tal y como es, evitando opiniones, creencias o emociones del investigador. Se basa en hechos y datos medibles y no percepciones subjetivas. Ahora te explico qué es la sistematicidad, pues es el conocimiento científico, no es desordenado, sino es organizado y estructurado. Los datos se relacionan entre sí formando teorías o sistemas coherentes. Y no podemos dejar por fuera a la constatación empírica,
la cual dice que toda afirmación científica debe probarse mediante la experiencia o la experimentación. Es decir, se puede poner a prueba en la realidad para verificar si es verdadera o es falsa. Y a todo esto, ¿dónde queda la universalidad? Pues la universalidad es el conocimiento científico que pretende ser válido en cualquier lugar y contexto, siempre que se cumplan las mismas condiciones. Por ejemplo, hay una ley científica que funciona igual en diferentes países. Eso es universalidad. Bueno, y para terminar, te quiero decir que el método científico es un método objetivo, organizado, comprobable y sobre todo universal, lo que lo diferencia de otros tipos de conocimientos. Yo les voy a hablar de dos temas fundamentales en el campo de las ciencias sociales. El primero es el paradigma sociocrítico y su implicación en la investigación social, así como la relación entre teoría, práctica e ideología. Para esto debemos de tener en cuenta que el paradigma sociocrítico se define como una corriente de pensamiento que cuestiona la neutralidad y el objetivismo de las ciencias sociales tradicionales. Sus principales exponentes son la Escuela de Frankfurt y Habermas, donde proponen una perspectiva crítica que busca la emancipación y la transformación social. A diferencia de los fenómenos del positivismo que pretenden explicar los fenómenos sociales de manera objetiva y neutral, el paradigma sociocrítico reconoce que todo conocimiento está impregnado de valores e ideologías. Desde esta mirada, la investigación social debe comprometerse con los grupos oprimidos y marginados, buscando denunciar las estructuras de poder y desigualdad presentes en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Las implicaciones metodológicas de este paradigma se reflejan en el uso de enfoques cualitativos y participativos, donde el investigador se involucra activamente con los sujetos de estudio. El objetivo es inducir conocimiento que pueda ser utilizado para la acción y el cambio social, superando la mera descripción o explicación de los fenómenos. Ahora hablemos un poco de la relación entre teoría, práctica e ideología. Otro aspecto fundamental de este paradigma es la estrecha relación que establece la teoría y la práctica. Desde esa perspectiva, la teoría no es un mero ejercicio intelectual, sino una guía para la acción transformadora. El conocimiento teórico debe articularse con el compromiso político y la praxis, buscando desneutralizar las estructuras de poder y las ideologías que lo sustentan. En este sentido, la reflexión crítica sobre las ideologías subyacen en las teorías y las prácticas sociales. Es crucial el paradigma sociocrítico porque cuestiona la supuesta neutralidad de la ciencia, señalando que todo conocimiento está impregnado de visiones del mundo e intereses y relaciones de poder. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O a qué quiero llegar? La investigación social, desde este enfoque, implica un ejercicio de autorreflexión constante, donde el investigador debe examinar críticamente sus propios supuestos y posicionamientos ideológicos. Solo así podrá contribuir a la construcción de un conocimiento emancipador y comprometido con la transformación de las realidades sociales. ¿A qué quiero llegar? A que entendamos que el paradigma sociocrítico ofrece una perspectiva fundamental, donde comprende y aborda fenómenos sociales de manera crítica, es decir, cuestiona la neutralidad, valora el objetivismo y nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como investigadores y nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más justo e igualitario. Muchas gracias.